7 líderes de la mafia muertos en 6 meses, uno tras otro sin fallar, sin dejar testigos, sin permitir que nadie entendiera quién estaba detrás de aquella cadena de ejecuciones. Y en cada cuerpo, una sola pista, una cartulina blanca, escrita con la misma caligrafía firme, con tinta negra gruesa, como si cada trazo fuera una sentencia. 1 de 7, por Luciana. El primer mensaje apareció en un rancho a las afueras de Los Mochis. Al principio nadie pensó que fuera diferente a los ajustes de cuentas habituales en la sierra. Los habitantes estaban acostumbrados a despertar con el eco lejano de disparos, a ver camionetas pasar a toda velocidad, a notar silencios tensos que duraban horas. Pero esa mañana el silencio era distinto. No era un silencio vivo expectante. Era un silencio muerto pesado, como si el aire mismo evitara moverse. Los primeros que llegaron fueron 2 trabajadores del rancho vecino. Habían visto humo salir de la cocina y se acercaron pensando que había habido un incendio pequeño. En cambio encontraron la reja abierta, las gallinas sueltas, los perros escondidos bajo una camioneta temblando. Entraron llamando a gritos, pero nadie respondió. Cuando empujaron la puerta principal, el olor a pólvora y sangre les golpeó el rostro como una pared invisible. En el interior había 8 cuerpos, todos hombres, todos armados, todos muertos de forma rápida, precisa, como si quien los había enfrentado supiera exactamente dónde golpear y cuánto tiempo tenía. La mayoría aún tenía los rifles colgados del cuello. Ninguno había disparado más de un par de veces. Lo peor de todo fue lo que encontraron en la sala grande, sentado en su sillón de cuero favorito, como si lo hubieran acomodado ahí después de matarlo. Era Marcos Lujambio, alias El Galgo, uno de los jefes más violentos del noroeste, un hombre que llevaba 15 años sembrando miedo en media región y que nunca se movía sin un anillo de seguridad alrededor. Tenía un tiro limpio en la frente. Sus manos estaban relajadas, como si no hubiera tenido tiempo ni de levantar el arma. Y sobre su pecho, sostenida por el viento leve que entraba por la ventana rota, estaba la nota. 1 de 7, por Luciana. Cuando la noticia llegó al cuartel general del cártel, el ambiente se volvió insoportablemente tenso. Nadie entendía quién habría tenido la capacidad de entrar a un rancho tan bien protegido, matar a 9 hombres, sin alertar a los vecinos, sin dejar cámaras activas, y sin que ninguno de los sicarios alcanzara a pedir refuerzos. Lo único que sabían era que aquel mensaje no era improvisado, era una advertencia, y no era la primera vez que aparecía. En menos de una hora, el líder regional ordenó revisar todos los archivos internos. Uno de los lugartenientes más antiguos palideció al enterarse de la cartulina. No por el asesinato, no por la brutalidad, no por la pérdida de uno de sus hombres de confianza, sino por el nombre: Luciana. El hombre recordó inmediatamente las otras notas. Eran rumores que muchos habían ignorado, historias que parecían exageraciones de pueblo. 3 semanas antes, un operador financiero del cártel había aparecido muerto en su oficina en Culiacán. Sin señales de forcejeo, sin disparos, sin cámaras que registraran la entrada de nadie. Solo él, desplomado sobre su escritorio, y la misma frase escrita en un papel doblado sobre su pecho. 2 de 7, por Luciana. Un mes antes de eso, un ejecutor veterano había sido encontrado en la parte trasera de su propia camioneta, estacionada frente a un bar donde todos sus hombres estaban bebiendo. Nadie escuchó nada, nadie vio nada. La única prueba de que no había sido un accidente era una frase repetida: por Luciana. En aquel momento, los jefes habían decidido ignorarlo. Pensaron que eran ataques aislados, obra de pequeños grupos rivales.
o tal vez de algún traidor interno. Pero ahora, con el galgo muerto, con sus escoltas acribillados, en su propia casa, y con la misma frase repetida, una vez más, ya no podían cerrar los ojos. No era coincidencia, no era un loco, no era un enemigo improvisado, era una misión. El miedo se extendió como una niebla espesa en toda la organización. Nadie quería pronunciar el nombre Luciana, nadie quería preguntarse quién era ella. Y sobre todo nadie quería considerar la posibilidad más aterradora de todas, que alguien estuviera vengándose de algo que ellos mismos habían provocado. Esa idea, solo esa, bastó para que varios capos movieran sus familias a otros estados, reforzaran sus casas, aumentaran el triple el número de escoltas. Sin embargo, había algo que ninguno de ellos podía admitir en voz alta. Si quien estaba haciendo esto era capaz de matar a El Galgo dentro de su propio rancho, entonces no había muro, no había arma ni escolta que pudiera detenerlo. La noticia llegó a los medios. La policía declaró que investigaría. Nadie les creyó. Dentro del cártel la paranoia se volvió insoportable. Y en medio de todo ese caos, solo una pregunta se repetía una y otra vez, cada vez más fuerte, cada vez más urgente. ¿Quién diablos es Luciana? Y peor aún, ¿quién está eliminando a los 7 hombres más peligrosos de la mafia, uno por uno? Para entender quién estaba detrás de aquellas muertes, había que retroceder mucho antes del primer cadáver, antes de la primera cartulina, antes del miedo que se extendió por todo el noroeste. Había que volver a la historia de un hombre al que la vida le había arrebatado todo en cuestión de días. Un hombre que había intentado dejar atrás la guerra, pero que terminó siendo empujado de regreso a ella. Ese hombre se llamaba Damián Rojas. Durante 15 años, Damián había servido en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, la élite militar, encargada de operaciones imposibles, rescates, infiltraciones, misiones nocturnas en territorios dominados por los cárteles. Era de los pocos capaces de entrar en un pueblo controlado por narcos, neutralizar a un objetivo y salir sin dejar rastro. No hablaba mucho, no presumía nada, pero quienes lo conocían sabían que era distinto. Tenía una calma peligrosa, una precisión casi inhumana, y una capacidad de soportar dolor físico y emocional que cualquiera habría considerado sobrehumana. Pero incluso los soldados más fuertes se cansan. Después de media vida rodeado de muerte, Damián sintió que su alma se volvía pesada. Los rostros de los compañeros que había perdido lo visitaban en las noches. Las explosiones que había sobrevivido se repetían en sueños como películas rotas. La guerra había dejado una huella profunda en su cuerpo y sobre todo en su mente. Así que un día decidió que ya era suficiente. Entregó su uniforme, firmó su retiro y dejó atrás el mundo donde las decisiones se medían en segundos y las vidas se perdían en un parpadeo. Se mudó a una casa pequeña en las afueras de Mazatlán, cerca del mar. Allí vivía con la única persona que realmente le importaba en el mundo, su hija Luciana. Luciana tenía 22 años, estudiaba odontología en la universidad y soñaba con abrir una clínica en una comunidad rural donde nadie tenía acceso a atención dental. Era brillante, risueña, disciplinada. Tenía la sensibilidad que su padre había perdido y la fuerza que él había aprendido a admirar. Para Damián, ella no era solo su hija. Era su segunda oportunidad, su razón para mantenerse lejos de la violencia, su motivo para querer vivir una vida tranquila. Cada tarde, cuando Luciana salía de clase, llamaba a su padre. Le contaba de sus pacientes voluntarios, de sus exámenes, de los amigos nuevos que había hecho. Y Damián la escuchaba como si cada palabra fuera un regalo. Había pasado demasiados años sin poder dar atención a nadie, y ahora
Escucharla era su forma de sanar. Esa paz duró poco. Una noche Luciana no llamó. Damián asumió que estaba ocupada estudiando. Le envió un mensaje. No hubo respuesta. La llamó. El teléfono sonó y sonó hasta irse al buzón. Horas después dejó de sonar por completo. Algo en su pecho se cerró. No supo explicarlo, pero lo sintió. Un silencio interno, un presentimiento frío. A la mañana siguiente, condujo a Guadalajara tan rápido que parecía que el mundo se movía más lento que él. Cuando llegó al departamento de Luciana, tocó la puerta varias veces antes de usar la llave de emergencia que ella misma le había dado por si acaso. El por si acaso se convirtió en su peor pesadilla. El departamento estaba destruido. Muebles volcados, papeles tirados en el suelo, un florero roto, una silla quebrada contra la pared, y en el piso de la sala, una mancha oscura ya seca que Damián reconoció de inmediato. No necesitaba pruebas. Había visto esa misma tonalidad demasiadas veces, sangre. Los policías llegaron tarde y se marcharon temprano. Le hicieron preguntas mecánicas que llenaban formularios, no almas. Le dijeron que tal vez se había ido con amigos, que tal vez necesitaba espacio que esperara 3 días, que las mujeres jóvenes a veces desaparecen un rato. Damián no respondió. Lo miraban como a un padre preocupado. No sabían que estaban frente a un hombre que había leído la muerte como quien lee un periódico. Él sabía lo que había pasado, lo olía en el aire, pero no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Activó todos los contactos que le quedaban. Antiguos compañeros trasladados a inteligencia, comandantes que le debían favores, oficiales encubiertos que trabajaban dentro de estructuras corruptas. Solo les pidió una cosa: ayúdenme a encontrarla. Algunos se negaron por miedo, otros prometieron investigar y desaparecieron. Pero hubo unos pocos, los verdaderos, que todavía recordaban cuántas veces Damián había puesto en riesgo su vida por ellos. Un antiguo compañero de la Policía Federal fue el primero en contactarlo. Había habido un levantón la noche anterior. Varios testigos describieron a una mujer joven siendo obligada a subir a una camioneta negra. Días después, otro contacto le dijo algo que lo dejó sin aire. El levantón no había sido al azar. Había sido obra de una célula del cártel que operaba en Guadalajara. Buscaban a la novia de un desertor que les debía dinero, una estudiante de odontología, otra Luciana, pero habían recibido información equivocada. Cuando por fin, un oficial de inteligencia, un hombre que Damián había salvado años atrás, sacándolo de un helicóptero en llamas, le entregó una carpeta gruesa con fotografías. El mundo de Damián se quebró en un solo instante. Luciana estaba muerta. Había sido torturada durante horas, intentando sacarle información que no tenía. Había suplicado, había llorado, había gritado que no sabía nada. Cuando descubrieron su error, ya era demasiado tarde. El cártel no podía dejarla ir. Sabía demasiado, había visto demasiado. Tiraron su cuerpo en una fosa clandestina, como si fuera basura. Damián no lloró, no gritó. Solo miró las fotos con una expresión tan vacía que el oficial tuvo que apartar la mirada. Damián, lo siento. ¿Quiénes fueron?, preguntó él con voz ronca. No deberías saberlo. Dímelo, respondió sin parpadear. El oficial lo observó con la misma mezcla de respeto y temor que había sentido años atrás, cuando trabajaban juntos en operaciones donde solo regresaban los que aceptaban la idea de morir. Finalmente abrió otra carpeta, más gruesa, más pesada. Fueron 7, dijo. 7 hombres. Los nombres, las fotos, las ubicaciones, los vehículos, las rutinas. Todo estaba ahí,
Damián tomó la carpeta y la sostuvo como si fuera una sentencia, porque lo era, para los 7. Esa misma noche, él no volvió a casa. Condujo hacia una cabaña perdida en la sierra que casi nadie sabía que existía. Allí, en la oscuridad más profunda de su vida, dejó de ser el hombre que había buscado paz, y volvió a ser lo que el cártel nunca debió despertar: un cazador, un soldado sin miedo, un padre sin nada que perder, el que escribiría uno por uno las 7 notas que aterrorizarían a los criminales del noroeste por Luciana. El oficial de inteligencia había dicho la verdad: la carpeta pesaba más que su tamaño. Damián la sostuvo entre las manos toda la noche sin abrirla. No porque dudara de lo que iba a hacer, sino porque sabía que una vez que la leyera, una vez que mirara aquellos nombres, cruzaría un punto sin retorno. Y cuando amaneció en la sierra con el aire frío, entrando por la ventana de la cabaña, finalmente la abrió. Eran 7. 7 responsables directos e indirectos de la muerte de Luciana. 7 hombres que por acción u omisión habían permitido, ordenado, encubierto o ejecutado el secuestro y tortura de una inocente. El primero era Nano Acosta, un halcón joven de la célula de Guadalajara. Fue él quien dio la información equivocada, identificó a Luciana como la novia del desertor. Su error desencadenó todo. Su foto mostraba a un muchacho de apenas 23 años, con mirada vacía y camiseta de un equipo de fútbol. El segundo era Ramiro Ortega, jefe de sicarios. Él lideró el grupo que interceptó a Luciana. Frío, conocido por no pestañear al matar. Tenía una reputación de torturar personalmente a sus víctimas para obtener respuestas. El tercero, Eduardo Beltrán, alias el buitre, jefe operativo de esa célula. Fue él quien dio la orden de levantar a la supuesta novia del desertor. No había verificado nada. Simplemente aprobó la operación para demostrar control sobre su zona. El cuarto, Héctor Melgarejo, lugarteniente, encargado de las decisiones internas cuando había errores. Fue él quien autorizó matarla al darse cuenta de que no era la persona correcta. El quinto, Dario Esquivel, contador financiero. No participó directamente, pero fue él quien asignó los recursos y vehículos para el levantón. Sin él, la operación no habría ocurrido, decía la carpeta. El sexto era Polo García, jefe de plaza del Corredor Occidental. Fue él quien encubrió el crimen, ordenó limpiar la escena, desaparecer el cuerpo, silenciar a cualquiera que supiera demasiado. El séptimo y el más poderoso era León Castañeda, alias el Pastor. Era la autoridad superior, el líder cuya firma, aunque tácita, permitía que cada célula actuara con total impunidad. Sin su protección, nada de lo ocurrido habría sido posible. 7 nombres, 7 vidas, 7 muertes en espera. Damián no tembló al leerlos, solo los memorizó, nombre por nombre, rostro por rostro. Una vez que cerró la carpeta, respiró hondo. Era un aire distinto al que había inhalado la noche anterior. Más pesado, más oscuro. No quedaba nada del hombre que había intentado dejar atrás la guerra. En sus ojos había regresado ese brillo helado que sus antiguos compañeros conocían muy bien. El brillo de un hombre que ya había aceptado la idea de morir. Pero incluso él sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba un equipo, no uno grande, no un ejército, solo las personas correctas. Recordó a Rafael Medina, su compañero de operaciones durante 8 años. Habían entrado juntos en los peores pueblos, enfrentado noches interminables, bajo fuego enemigo, escapado de emboscadas que todavía perseguían a Damián en sueños. Rafael se había retirado poco después que él, viviendo en Sonora, lejos de la violencia, aunque todos sabían que su alma seguía atrapada en la misma guerra.
Damián condujo hasta Hermosillo sin avisarle. Lo encontró en un taller mecánico con barba descuidada y olor a aceite y cerveza. Cuando Rafael lo vio, apenas levantó una ceja. No esperaba verte. Necesito tu ayuda, respondió Damián sin rodeos. ¿Qué pasó? Damián le entregó la foto de la fosa clandestina. El rostro de Luciana pálido, inmóvil, manchado de tierra. Rafael dejó de respirar unos segundos. Después apretó la mandíbula. ¿Quién lo hizo? 7 hombres. Rafael no preguntó más. Cuando empezamos, el segundo miembro de su equipo sería alguien completamente distinto. Marcela Torres, exanalista de inteligencia naval. Su hermano había sido periodista. Lo asesinaron después de publicar un reportaje sobre desapariciones en Sinaloa. Ella había esperado justicia durante años. Cuando se cansó de esperar, renunció y desapareció del mapa. Damián la encontró en un apartamento pequeño en la Ciudad de México. Vivía rodeada de pantallas, archivos, mapas, antenas improvisadas. Tenía los ojos cansados de alguien que llevaba demasiado tiempo buscando respuestas. «Sé quién eres», dijo ella apenas lo vio. «Y sé lo que le hicieron a tu hermano», respondió él. «¿Qué quieres?» «Información, rutas, rutinas, conversaciones. Necesito saber dónde están los 7». Marcela cruzó los brazos. «No soy sicaria, lo sé, pero eres la única capaz de hacerlos visibles». Ella observó la carpeta, leyó unos nombres, frunció el ceño cuando llegó al 7º. «Ese hombre», dijo, «protegió a los responsables del asesinato de mi hermano. Entonces, tenemos un enemigo común». Marcela no lo dudó más. «Estoy dentro». El tercer integrante del equipo fue el más inesperado, Cristian el Zurdo Maldonado, un ex sicario del mismo cártel que había desertado hace un año. Nadie sabía su paradero. Damián lo rastreó gracias a un contacto de inteligencia. Vivía oculto en un pueblo de Durango, trabajando como ayudante en un taller de motos. Cuando Damián entró, el zurdo se tensó. Reconoció el porte militar. Llevó la mano a la pistola que tenía bajo la mesa. «Si me matas aquí, nadie te va a agradecer», dijo él sin levantar la mirada. «No vengo a matarte», respondió Damián. «Entonces, ¿a qué vienes?» Damián colocó sobre la mesa una foto de Luciana en vida, sonriendo. El zurdo tragó saliva. Yo la vi», dijo en voz baja. «No participé, pero estuve ahí. No pude hacer nada. Ahora puedes». El zurdo levantó la mirada temblando. Sabía lo que aquello significaba. Si ayudaba, moriría tarde o temprano. Si no ayudaba, moriría en ese mismo instante. «¿A quién vamos primero?», preguntó. El cuarto y último miembro fue Gabriel Lara, sobrino político de Damián. Un joven ingeniero en telecomunicaciones, experto en softwares de rastreo, triangulación, de señales, interceptación de llamadas. Nunca había disparado un arma. Nunca había estado en una pelea real. Pero cuando se enteró de la muerte de Luciana, su prima favorita, apareció en la cabaña sin avisar. «Quiero ayudar», dijo. «Esto no es para ti», respondió Damián. «Luciana era familia. Yo también tengo razones». Damián lo observó un largo rato. En ese joven no había experiencia, pero sí una determinación que él reconocía muy bien. «¿Qué sabes hacer?» Gabriel encendió su laptop, abrió programas que Damián ni entendía. Localizó un número de teléfono de uno de los halcones del cártel en menos de 2 minutos. «Puedo encontrar a cualquiera», dijo, simplemente. Con eso bastó. El equipo estaba formado. 4 personas rotas. 4 almas sin nada que perder. 4 sombras dispuestas a adentrarse en territorios donde incluso la muerte caminaba con cautela. Cuando terminaron de preparar el equipo, estudiar las rutas y planear cada movimiento, Damián abrió la carpeta una última vez. Tocó con los dedos el primer nombre. Nano,
Acosta. Vamos por él, dijo. Y así comenzó la cacería. El primero de los 7 era en teoría el más fácil, Nano Acosta, el halcón que había señalado a Luciana como la novia del desertor. Un muchacho sin experiencia real, acostumbrado a vigilar esquinas, tomar fotos, mover pequeñas mochilas y pasar información por radio. Sus patrones lo consideraban prescindible. Para Damián, en cambio, Nano era el punto donde todo había comenzado. Durante una semana completa, Gabriel rastreó su teléfono mediante triangulación. Nano cambiaba de chip con frecuencia, pero nunca se deshacía del aparato. Era su única conexión con los jefes que lo alimentaban y lo controlaban. Marcela, interceptando mensajes, descubrió su rutina. Cada viernes por la noche viajaba en moto para ver a su novia en un barrio a las afueras de Culiacán. Siempre solo, siempre confiado, siempre por la misma carretera. La repetición era su sentencia de muerte. Damián y Rafael se colocaron en un tramo olvidado de esa carretera, una curva cerrada donde los vehículos debían reducir la velocidad. Apagaron las luces del vehículo y se escondieron entre los árboles. El zurdo, oculto metros más atrás, se encargaba de cerrar el área. Si Nano escapaba por la otra dirección, no llegaría lejos. A medianoche, el sonido del motor de la moto anunció su llegada. Nano se acercó distraído, sin la menor sospecha de lo que lo esperaba. Cuando dobló la curva y vio la camioneta varada, con las luces intermitentes, frenó instintivamente. Bajó el pie. Miró hacia los árboles. No vio nada. Ese segundo fue suficiente. Un disparo silenciado quebró el aire. La bala entró por debajo de la mandíbula. Nano cayó de costado sobre la carretera, incapaz de comprender siquiera qué lo había golpeado. Damián se acercó caminando sin prisa, sin emoción. Levantó el cuerpo, lo recostó en la moto y colocó la primera cartulina. 1 de 7, por Luciana. Desaparecieron antes de que un automóvil volviera a pasar por ahí. El segundo objetivo fue Ramiro Ortega, jefe de sicarios, el hombre que había liderado el secuestro. A diferencia de Nano, Ramiro era un profesional experimentado. No salía sin escoltas. No bebía en lugares públicos. No dormía en la misma casa 2 noches seguidas. Su paranoia lo mantenía vivo. Hasta ahora. Marcela tardó días en rastrear una debilidad. Ramiro tenía un vicio que ocultaba incluso de sus hombres. Era adicto a una esencia importada que solo se conseguía en una casa segura en la periferia de Culiacán. Iba allí cada miércoles. Entraba solo. Salía solo. Los guardias lo esperaban afuera. Ese hueco era suficiente. Gabriel bloqueó durante minutos el sistema de cámaras de la calle, usando un ataque de interferencia. Rafael y Damián colocaron 2 vehículos para crear un embudo. Cuando Ramiro entró a la casa segura, el zurdo ya estaba adentro. Había escalado por una ventana trasera que él mismo había usado cuando era parte del cártel. Conocía cada rincón. Ramiro no alcanzó a levantar la pistola cuando un lazo cayó sobre su cuello y lo arrastró hacia atrás. El zurdo lo inmovilizó sin disparar, tal como Damián había pedido. Querían silencio, querían tiempo. Lo subieron a la camioneta entre forcejeos. No habló ni insultó. Ramiro era demasiado orgulloso para suplicar tan temprano. Lo llevaron a una bodega abandonada. Damián abrió la puerta. «¿La recuerdas?», dijo, mostrando la foto de Luciana. Los ojos de Ramiro se endurecieron, pero no mintió. «Fue un error, lo sé. La mataste por un error». Ramiro tragó saliva. «¿Puedo decirte quién más?». «Ya lo sé», respondió Damián, y apretó el gatillo. Dejó una nota sobre su pecho. 2 de 7, por Luciana. El tercero. Eduardo Beltrán, el buitre, era más cauteloso. No conducía, no caminaba solo.
Vivía en un departamento en el piso 14 de una torre con guardias privados y cámaras en todos los accesos. Marcela descubrió que cada noche a la misma hora el buitre salía al balcón a fumar, creyendo que nadie podría alcanzarlo desde el exterior. Se equivocaba. Rafael, experto en tiro de larga distancia, encontró un edificio en construcción a exactamente 500 metros y con línea de visión directa hacia el balcón. Gabriel usó un dron para medir la distancia, el viento, la altura. Damián solo dio la orden. Cuando el buitre salió al balcón con el cigarrillo entre los dedos, Rafael ya lo tenía centrado en la mira. El hombre ni siquiera llegó a dar la segunda calada. La bala entró por detrás de la oreja y salió por el otro lado. Cayó sin ruido. Sus escoltas creyeron que se había desmayado. Nadie sospechó del disparo hasta que vieron la cartulina bajo su cuerpo, pegada con cinta adhesiva en el vidrio del balcón. 3 de 7 por Luciana. La noticia se regó como pólvora. Los jefes comenzaron a temer lo peor. Aquello no era obra de un rival. Era algo más metódico, más calculado, más personal. Los pueblos donde mandaban los capos comenzaron a llenarse de rumores. Alguien los estaba cazando. Alguien que conocía sus rutas, sus rutinas, sus armas, sus puntos ciegos. Alguien que no dejaba huellas. El cuarto objetivo era Héctor Melgarejo, el lugarteniente que había autorizado matar a Luciana cuando se dieron cuenta del error. Era el más paranoico de los 7. Después de los primeros 3 asesinatos, huyó a otra ciudad, cambió de vehículos, durmió en hoteles distintos cada noche. Creía que el movimiento constante lo salvaría. Marcela descubrió tras intervenir llamadas que Melgarejo tenía un hábito que no podía abandonar. Cada domingo visitaba en secreto a una mujer en un pequeño departamento de Torre Media a quien la organización no conocía. Quizá una amante, quizá un refugio emocional. Ese era su punto débil. Rafael se colocó en la azotea del edificio de enfrente. Damián y el zurdo esperaron en la salida del estacionamiento. Cuando Melgarejo bajó de su camioneta blindada, rodeado por 2 escoltas, no imaginó que lo estaban mirando desde varios ángulos. Rafael disparó primero. El escolta del lado derecho cayó. El zurdo atacó al de la izquierda antes de que pudiera reaccionar. Melgarejo intentó correr hacia la entrada del edificio, pero Damián lo alcanzó antes. No, balbuceó. Yo no estaba ahí. Yo solo aprobé. Aprobaste matar a una inocente, respondió Damián. No hubo más conversación. La nota quedó en su bolsillo delantero. 4 de 7 por Luciana. El quinto. Dario Esquivel parecía más inofensivo. Contaba dinero, aprobaba transacciones, coordinaba pagos. Pero sin él no habría habido camionetas, armas, ni hombres en la operación que mató a Luciana. Vivía en un barrio privado rodeado de empresarios y gente importante. A diferencia de los otros, no era un hombre violento. No sabía disparar, no sabía pelear. Y aún así, era peligroso, tenía el poder económico que alimentaba la violencia. Marcela descubrió que visitaba un club de golf 2 veces por semana, siempre con la misma rutina. Llegaba a las 7, caminaba 5 minutos por un sendero bordeado de árboles y entraba al campo. A esa hora, muy pocas cámaras estaban activas. Damián lo interceptó en ese sendero, sin violencia excesiva, sin espectáculo, solo un disparo limpio al corazón. Dario cayó sobre el césped perfectamente cortado, con expresión de sorpresa infantil, como si nunca hubiera imaginado que podía morir fuera de un despacho. La nota quedó junto a su mano abierta. 5 de 7. Por Luciana. El sexto era diferente. El sexto era peligroso de verdad. Polo García, jefe de plaza del corredor occidental. La caza del sexto duró semanas.
Polo era un veterano curtido que había sobrevivido a 3 guerras internas, a emboscadas del ejército, a traiciones de sus propios hombres. Sabía desaparecer durante semanas, sabía circular sin teléfonos, sabía cambiar rutas sin aviso. Era un fantasma, hasta que cometió un error. Gabriel detectó que una de sus camionetas habituales se conectó brevemente a una antena en la carretera hacia el fuerte. Solo 30 segundos. Pero eso bastó para que Marcela triangulase su ubicación aproximada. Damián decidió que era ahora o nunca. Lo emboscaron en un tramo estrecho del monte, donde los vehículos solo podían avanzar en fila. Rafael disparó al motor del convoy desde una colina. El zurdo remató a los escoltas. Polo corrió hacia los árboles intentando escapar, pero Damián lo alcanzó. El hombre lo enfrentó con furia. Ambos pelearon con la brutalidad de 2 depredadores que saben que solo uno puede vivir. Polo era fuerte, más joven, más corpulento. Damián era más preciso, más frío, más letal. La pelea terminó cuando Polo, exhausto, cayó de rodillas. «¿Quién eres?», escupió. «¿Quién te manda?». Damián levantó la cartulina, la misma que ya había dejado 5 veces. Polo la leyó, y por primera vez mostró miedo. «Tú eres el padre, el único padre que te quedaba por enfrentar», respondió Damián y presionó el gatillo. La nota fue clara. 6 de 7, por Luciana. El 7º esperaba. El más poderoso, el más protegido, el verdadero responsable. El pastor. La cacería estaba a punto de llegar al final, pero el final, como siempre, sería el más difícil. El pastor no era como los 6 anteriores. No era impulsivo como Nano, ni confiado como Ramiro, ni rutinario como el buitre, ni sentimental como Melgarejo, ni ingenuo como Esquivel, ni temerario como Polo. Era otra cosa. Era meticuloso, paciente, desconfiado hasta el extremo, un estratega nato que jamás subestimaba a nadie. Había sobrevivido a 3 intentos de asesinato y a una traición interna que casi destruye su organización. Sus hombres le temían más que a la muerte misma. Y cuando se enteró de las notas que aparecían encima de los cadáveres de sus operadores, no reaccionó con ira, sino con fría comprensión. Sabía lo que significaba. «Es personal», dijo a su círculo más cercano. «Alguien está vengando a una mujer». No preguntó por qué. El pastor no necesitaba saber la historia completa. Le bastaba el patrón, 7 nombres, 7 notas, un mismo mensaje. Y ahora quedaba él, el último. A diferencia de los otros, no perdió tiempo huyendo sin rumbo. No se escondió en hoteles ni casas de seguridad improvisadas. No confió en convoyes llamativos. Movió a toda su familia a un lugar seguro y se encerró en su propiedad más fortificada. La Hacienda Santa Verónica. Un complejo en medio de la sierra construido como si fuera un pequeño cuartel militar. Damián sabía que ahí sería el final. El lugar tenía muros gruesos de concreto, cámaras en cada esquina, sensores repartidos por todo el perímetro, torres de vigilancia y 20 sicarios armados en turnos rotativos. Además, contaba con generadores de emergencia, una pequeña bodega subterránea, rutas de escape y un cuarto blindado, donde el pastor podía atrincherarse durante horas. Era sin duda el objetivo más difícil. Pero Damián no tenía prisa. Marcela, con ayuda de Gabriel, pasó días analizando el sistema de cámaras, los patrones de movimiento, los cambios de turno, las horas en las que el perímetro era más vulnerable. Ninguna. El pastor había planeado aquello para resistir una invasión del ejército, no de un pequeño grupo. Pero un sistema perfecto no existe. Siempre hay un hueco, aunque sea minúsculo. Y lo encontraron. La cámara norte, dijo Gabriel una noche señalando su laptop. Esta solo gira en 2 direcciones.
Tiene un punto ciego de 15 segundos cuando cambia de lado. Si alguien se mueve en ese lapso, puede acercarse al muro sin que lo vean, terminó Marcela. El zurdo, que observaba desde una esquina con los brazos cruzados, sonrió con amargura. 15 segundos es suficiente para un fantasma como tú, Damián. Rafael observaba el plano topográfico del terreno en silencio. Pero el muro sigue siendo alto. Y están los sensores. Los puedo desactivar, dijo Gabriel, pero solo por un minuto. Si lo hago más tiempo, el sistema dará alerta. Entonces, concluyó Damián, tenemos un minuto para entrar y 15 segundos para no ser vistos. Nadie respondió. No hacía falta. La noche elegida llegó con un cielo cerrado y sin luna. La oscuridad era tan espesa que parecía tener peso propio. La brisa arrastraba el olor a tierra húmeda y a pino. Era el clima perfecto. A kilómetros de distancia, en una camioneta oculta bajo un toldo de árboles. Gabriel abrió su laptop y comenzó a manipular las redes de la hacienda. Marcela observaba las antenas y frecuencias que monitoreaban los guardias. Rafael cargó su rifle. El zurdo revisaba sus armas con movimientos automáticos. «Listo», susurró Gabriel. «Cuando dé la señal tendrán un minuto». «Solo necesito 30 segundos», respondió Damián. Rafael lo miró fijamente. «Es el más peligroso. No subestimes a ese cabrón. No necesito subestimarlo. Solo necesito alcanzarlo». Gabriel levantó la mano. «Va». Durante un instante la red eléctrica de la hacienda no cambió. Todo siguió iluminado, todo siguió funcionando. Los guardias continuaron sus rondas. Pero en las pantallas de Gabriel aparecieron líneas de código desplazándose a una velocidad demencial. 10 segundos después, todas las cámaras del lado norte quedaron congeladas. 5 segundos más tarde, los sensores se apagaron. Ahora, susurró Gabriel. Damián se movió como un animal entrenado. En cuestión de segundos cruzó el terreno abierto, se deslizó entre arbustos y llegó al punto ciego justo cuando la cámara reanudaba su giro. Aplastó su cuerpo contra el muro como si fuera parte de él. El zurdo apareció justo detrás, respirando apenas. 30 segundos, advirtió Gabriel por el auricular. Ambos comenzaron a escalar. El muro, cubierto de musgo y humedad, estaba frío y resbaloso, pero Damián tenía en sus manos la memoria muscular de años de entrenamientos imposibles. Movimientos precisos, zancadas calculadas, respiración controlada. En menos de 20 segundos estaban arriba. Se dejaron caer del otro lado sin hacer ruido. La oscuridad era completa dentro del perímetro. Gabriel había logrado bloquear el 60% de la iluminación sin activar las alarmas. Los guardias avanzaban con linternas, desconcertados, creyendo que solo era un fallo eléctrico menor. Damián se movió entre sombras, cada paso era una decisión quirúrgica. El zurdo lo seguía como si fueran dos lobos que habían cazado juntos toda su vida. Marcela habló en voz baja. 2 guardias acercándose desde el este. Dense prisa. En menos de un minuto, 2 cuerpos yacían en silencio detrás de una caseta de vigilancia. Damián avanzó hacia la casa principal. Era una estructura grande con 2 pisos, ventanas reforzadas y una puerta de madera gruesa. Pero él ya lo sabía. La puerta era una distracción. El verdadero acceso estaba por atrás, a través de un pasillo estrecho que conectaba la cocina con el patio interior. Lo había visto en los planos que Marcela recuperó. Llegaron hasta ahí. El zurdo sacó un pequeño explosivo plástico. Una carga mínima. No hará ruido. La detonación fue apenas un susurro. El pasillo quedó abierto. Dentro de la casa había voces tensas. Se escuchaban órdenes cortas, pasos acelerados, el sonido metálico de armas siendo cargadas. El pastor lo sabía. Sabía que lo habían encontrado. La batalla dentro de la casa fue rápida, brutal, silenciosa. Damián y el zurdo
se movían como un solo organismo. Cada vez que un guardia aparecía, se desplomaba sin siquiera entender de dónde había venido el disparo. Rafael desde el exterior eliminaba a cualquiera que intentara escapar. Las paredes que habían sido construidas para resistir una invasión no pudieron proteger a los hombres que disparaban en todas direcciones, sin saber siquiera a quién apuntaban. Uno tras otro fueron cayendo, hasta que solo quedó uno, en el segundo piso, en una habitación blindada, cuya puerta había sido forzada por la onda expansiva. El pastor esperaba con un fusil en las manos. No era un hombre joven, no era un hombre fuerte, pero era inteligente. Cuando vio a Damián entrar, bajó lentamente el arma. «No dispares», dijo con voz quebrada. «Podemos hablar». Damián avanzó despacio apuntando directo al pecho del capo. «¿Qué quieres decir?» El pastor tragó saliva. «Fue un error. Yo no sabía. Yo no ordené nada. Solo confié en mis hombres». «Tus hombres mataron a una inocente», dijo Damián. «La torturaron, la tiraron en un hoyo como si fuera basura». «Yo lo lamento», susurró el pastor. «Puedo compensarte. Dinero, protección, información, lo que quieras». Damián sacó una cartulina blanca doblada en 4, la misma que había dejado sobre 6 cuerpos. Los ojos del capo se abrieron de terror. Su respiración se volvió agitada. «No, no hagas esto». Damián no parpadeó. «Tú fuiste el último en firmar su sentencia, aunque no lo supieras. 7 nombres. 7 responsables». El pastor cayó de rodillas. «Por favor». «Mi hija también dijo por favor», respondió Damián. El disparo resonó dentro de la habitación blindada. La última cartulina quedó sobre el pecho del pastor. 7 de 7, por Luciana. El silencio que siguió no fue victorioso. Fue pesado. Fue final. Damián sabía que aquello no era el final de la guerra. Era el final de su camino. Y ese camino, aunque hubiera llegado a su última parada, todavía tenía un precio que cobrar. Un precio que él estaba dispuesto a pagar. La hacienda quedó en silencio. No el silencio de la victoria, ni el silencio de la calma. Era un silencio distinto, absoluto, casi sagrado. Damián se quedó de pie unos segundos frente al cuerpo de el pastor, respirando despacio como si cada inhalación pesara el doble que la anterior. No había satisfacción en sus ojos. No había alivio, solo cansancio. Un cansancio profundo de esos que no se curan con sueño. El zurdo entró en la habitación con el arma aún humeante en la mano. «Tenemos que irnos», dijo. «Los refuerzos del cártel tardarán muy poco». Damián asintió. Guardó la pistola. Tomó la última cartulina, la que había escrito esa misma tarde, y la dejó suavemente sobre el pecho del capo. La frase que había repetido 7 veces ahora parecía más pesada. 7 de 7, por Luciana. Bajaron las escaleras en silencio. La casa estaba llena de cuerpos de armas, tiradas de muebles destrozados. Afuera Rafael se comunicaba por radio con Marcela y Gabriel, quienes aún monitoreaban las comunicaciones desde la camioneta escondida en la sierra. «Tenemos movimiento en la carretera», informó Marcela. 2 camionetas vienen hacia ustedes. No son militares, son del cártel. Entonces debemos salir ahora, replicó Rafael. Cuando Damián y el zurdo llegaron al patio central, la oscuridad volvió a llenarse de balas. Los primeros refuerzos del cártel habían llegado antes de lo esperado. Eran muchos, demasiados. Más de 20 hombres disparando desde distintos ángulos, con la rabia y el miedo mezclados en cada disparo. Rafael abrió fuego desde una torre lateral, cubriendo la retirada de los demás. «Corran», gritó. «Los alcanzo después». Pero Damián lo conocía demasiado bien. Ese tono no era una instrucción, era una despedida. «Rafa», empezó a decir. «Ve, cabrón», repitió Rafael sin apartar el ojo de la mira.
Ve por ella. Damián apretó los dientes. Sabía que quedarse significaba morir con él. Sabía que avanzar significaba honrar el sacrificio de Rafael y condenarlo. Tomó una decisión en un segundo. Empujó a El Zurdo hacia la salida. «Muévete». Los dos corrieron hacia el muro. Rafael cubrió cada paso. Cada bala que habría atravesado a Damián atravesó a un sicario diferente. Era como ver a un hombre peleando contra el destino mismo. Cuando Damián llegó al muro, escuchó el sonido que había temido. Un disparo, después otro, después silencio. Rafael había caído, pero no cayó solo. Se llevó consigo a 6 hombres que probablemente jamás supieron quién los había abatido. Un último acto de lealtad, uno digno del soldado que había sido. Damián saltó el muro. El Zurdo lo siguió. Ambos corrieron hacia el punto donde Gabriel tenía la camioneta encendida con las luces apagadas. Marcela ya guardaba todo el equipo con la mirada fija en la oscuridad de la hacienda. Rafael preguntó. Nadie respondió. La camioneta arrancó. Avanzaron por caminos de terracería, evitando las rutas principales. Pero los hombres del cártel eran como perros rabiosos que seguían el olor de la sangre. A los 20 minutos Gabriel habló sin apartar los ojos del retrovisor. «Nos siguen», Marcela confirmó desde su laptop. «2 vehículos, rápidos. No podemos llevarlos hacia la ciudad», dijo Damián. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó el Zurdo. «Separarnos», respondió él. Gabriel y Marcela se miraron sabiendo exactamente lo que significaba. Damián tomó el volante. «Bajen ahora», ordenó. Marcela negó con la cabeza. Damián no. «Es una orden», respondió con la firmeza de un comandante. «Ustedes tienen que desaparecer. Yo los alejaré». El Zurdo lo miró largo rato, entendiendo que ese era el destino que siempre había cargado Damián. Los soldados como él no terminaban retirados en una playa. Terminaban así. «Que no mueras rápido, viejo», dijo el Zurdo antes de bajar. Gabriel y Marcela saltaron detrás. La camioneta se perdió entre los árboles, ocultándose en un camino paralelo. Damián aceleró en dirección contraria con las luces encendidas para ser visible a propósito. 2 camionetas del cártel lo siguieron inmediatamente. La persecución duró varios minutos. Damián los llevó hacia un cañón estrecho, donde no había salida, donde solo uno podía avanzar a la vez. Cuando llegó al punto exacto, frenó en seco. Los vehículos enemigos quedaron atrapados detrás del suyo. Damián bajó. Tenía solo un arma, contra más de 10 hombres, y aún así no retrocedió. El primer grupo descendió de la camioneta con gritos y maldiciones. Uno de ellos disparó. Damián rodó detrás de una roca, respondió con 2 tiros certeros y silenciosos. 2 cuerpos cayeron. Los demás se cubrieron instintivamente disparando a ciegas. Damián avanzó entre sombras como lo había hecho toda su vida. Cada movimiento era preciso, cada disparo definitivo, cada paso inevitable. Pero incluso el mejor soldado tiene un límite. Cuando abatió al 6.º hombre, sintió un ardor agudo en el costado. Una bala lo había atravesado. Cayó de rodillas, respirando con dificultad. Aún así, levantó el arma. Disparó al 7.º, después al 8.º, pero el 9.º lo alcanzó primero. Damián cayó de espaldas mirando hacia el cielo inmenso de la sierra. Los hombres del cártel se acercaron con cuidado. Uno de ellos lo pateó para quitarle el arma. Otro lo volteó boca arriba. En el bolsillo de su camisa encontraron una cartulina doblada. La abrieron. Decía: «Ya terminé, hija». El líder del grupo lo leyó en voz alta, confundido. «¿Qué carajos?». Damián sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, dolorosa, una sonrisa final. «Es hora», susurró. El hombre levantó el arma.
Un último disparo resonó en la sierra. El cuerpo de Damián quedó inmóvil, iluminado por la luz pálida de la madrugada. 3 días después, en Mazatlán, una tumba nueva apareció en el panteón municipal. No tenía flores, no tenía visitantes. Solo tenía una inscripción sencilla: Damián Rojas. Padre soldado, justicia cumplida. Gabriel y Marcela la visitaron en silencio. El zurdo nunca volvió a ser visto. La policía cerró el caso oficialmente como un enfrentamiento entre células rivales. Pero en los pasillos del cártel, en las cocinas de los pueblos, en los bares donde los sicarios se emborrachaban para olvidar sus pecados, todos sabían la verdad. No había sido una guerra entre bandas. No había sido un golpe del ejército. No había sido una conspiración política. Había sido un padre que perdió todo, un padre que no esperó justicia, un padre que escribió con sangre 7 nombres para honrar a su hija, y aunque su tumba nunca recibía flores, la de Luciana sí, siempre, cada semana, rosas blancas. Nadie sabe quién las deja, nadie necesita saberlo. La historia terminó, el ciclo se cerró, las 7 cartulinas se cumplieron. Y por primera vez en muchos meses, Luciana descansó en paz.